Y de los 16 a los 18 prácticamente estuve prófugo porque ya no había nada que me pudiera sostener, ni siquiera mi círculo familiar. Y ser recibido por el Papa en el Vaticano, creo que era un viernes a las 5 de la tarde, una audiencia privada, nosotros solos, y recorrer el Vaticano de noche solos. Si vos estabas pensando ahí y decías hace 2 meses estaba dentro de... No lo podía creer, no lo podía creer. Y soy el fiel ejemplo de muchos más ejemplos espartanos que hoy están en libertad y trabajan en empresas y vos decís, este pibe jamás lo hubiese hecho. Subiste a la Concagua con un grupo de gente y fueron solo 2 que hicieron cumbre. Cuando llegué a la cumbre de la Concagua y me arrodillé, estiré los brazos, a veces me pone la piel de gallina. Entendí que yo siempre me puse mis propias limitaciones. Que te inviten a otra montaña y también lograrlo, y que te inviten a otra y también lograrlo. Si tuvieses a Ezequiel de 13 años, antes de cometer el primer delito, hoy, ¿qué le decís? Me mataste. Sería muy difícil hablarme a mí mismo en esa edad porque creo que hice todo mal. Le diría, no desperdicies tu vida, tenés mucho futuro por delante y amá por sobre todas las cosas. Bienvenido a otro episodio de Podpacks. Todos te conocen por haber estado en la cárcel, por haber subido montañas, y yo quiero hablar con esa persona que tuvo fe, coraje, esa persona que eligió la luz cuando estaba en total oscuridad. Bienvenido, Ezequiel Baraja. Bueno, muchísimas gracias. La oportunidad que me están dando de poder contar mi historia y cómo resurgí después de esa oscuridad que vos bien nombrás, que fueron momentos muy duros de mi vida que me enseñaron también a cómo plantarme firme en la vida que me esperaba más adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad. Ezequiel, para los que no te conocen, estuviste preso a los 13 años, tuviste tu primer, situación delictiva, sí. Contame rápidamente cómo fue eso, cómo caíste. Sí, yo hago una breve introducción porque esto es así, o sea, ningún pibe nace chorro. Siempre hay circunstancias, situaciones puntuales en un núcleo familiar que hacen que ese pibe empiece a mamar una cultura completamente diferente. Hay pibes que ya nacieron condicionados, que es nacer de la vereda de enfrente. Yo nací en una familia normal, tipo mamá, papá, mis 2 hermanos y yo, donde la ruptura familiar hizo que yo capitalizara ese rencor, lo que me estaba pasando en ese momento, con malos comportamientos. Y vivía en un barrio, clase media baja, en San Martín, y me empecé a vincular con pibes del barrio que no eran los más apropiados. Terminé metido en una villa donde me metí en la droga y la droga va en la mano con el delito. No quiere decir que el día de mañana vos necesites la droga para robar. Bueno, a mí en ese momento fue como se me encuadró y terminé a los 13 años delinquiendo siendo un nene, realmente un nene. Y a los 15 años, producto de uno más de los robos que hacía, me dieron un disparo por primera vez, un policía cumpliendo con su deber. Entonces fue un momento de mucho conflicto en una etapa muy crítica de mi vida donde no entendía nada ni dónde estaba parado y mis padres no me podían controlar. Entonces fue una tortura familiar más que nada para mi madre, que fue quien me contuvo toda mi vida. ¿Qué hacía tu mamá cuando se enteró que vos habías estado involucrado en el delito? Mi mamá daba batalla constantemente, era una batalla en contra de todo lo que estaba mal. Mi mamá es como muy recta, muy lineal. Entonces era a las 7 nos levantamos, a las 8 estábamos en el colegio, a las 12 se almorzaba, o sea, todo muy protocolar. Entonces cuando empezó a descubrir que el hijo mayor estaba totalmente descarrilado, ya metido en el mundo de las drogas, a los 13 años, empezó a dar batalla. Y era Cuando una guerra decís constante. que estaba en el mundo de la droga, ¿consumía, vendía, qué hacía? No, yo consumía. Consumía lo cotidiano que existía en ese momento. Que le hablan de uso recreativo, para mí no hay ninguna droga de uso recreativo, es una droga, en fin, pero nada fuera de lo común. Entonces a eso le llamó en el mundo de la droga. Consumía lo que tenía ahí al alcance. ¿Qué significa? Marihuana, cocaína, cuestiones básicas, algún psicofármaco, me refiero de pastillas, pero no fuera de ese mundo de la droga. ¿Qué pasó después cuando, porque al principio, como eras menor de edad, había una situación, después continuaste? Claro, a mí a los 13 años es donde empieza esa escuela delictiva. Yo le llamo la escuela delictiva. Ningún pibe nace chorro. Siempre hay circunstancias en el medio que hacen que un pibe de 13, 14, 15 años tome esas decisiones. Nada.
Entonces fue un momento muy crítico de mi vida que no sabía cómo desenvolverme. Entonces lo capitalizaba todo mi rencor haciéndome daño a mí y a mi familia, que era robando y que el fin era me terminaban llevando detenido. Nada me podía contener, entonces los 13 a los 16 años fue una cosa, una locura. No había nada en el sistema que me podría sostener como un menor con esa complicación de ese momento. Entonces, de los 13 a los 16 años, un desastre. A los 16 años me dan un disparo por primera vez. Todavía lo tengo conmigo, el disparo en el brazo. Y ese fue, como yo digo, el detonante y el punto de partida para empeorar todo. Me llevaron al Instituto de Menores y de los 16 a los 18 prácticamente estuve prófugo porque ya no había nada que me pudiera sostener, ni siquiera mi círculo familiar. Mi mamá iba en contra de todo lo que yo hacía, pero yo cuando me fugo del primer instituto, ¿a dónde iba a ir si yo no viví en otro lado que no fuera con mi mamá? Entonces digo, mi realidad era muy diferente a la que en ese contexto un pibe se desenvuelve. Cuando me fugué del primer instituto, volví a la casa de mi mamá. Y mi mamá, ¿qué hizo? Esto es increíble, fue algo que me marcó Te mucho. entregó. Me entregó a la policía. Sí, Es una increíble, locura. lo leí. Yo no lo podía creer. Entonces, yo volví a buscar que mi mamá me apañara, me contuviera, me resguardara, pero me resguardara de algo totalmente mal que había hecho, que era estar delinquiendo, que la policía me esté buscando. Entonces, ella en la decisión, creo una de las decisiones más difíciles de su vida, cuando toqué el timbre, yo esperando que me atienda alguno de mis cómplices hermanos, me atendió mi mamá y ni bien me vio, me agarró, me metió 2 sopapos, llamó a la policía y mi mamá me entregó a la policía. ¿Qué sentiste vos en ese momento? Ponete en ese niño de 16 años. En ese momento era una confusión. Era, o sea, algo de dolor había, pero era la confusión de por qué lo haces, cómo me estás entregando si otra mamá en el mundo que yo me rodeaba lo hubiese resguardado. No, pero mi mamá era la mamá que tenía que ser, que entendía de que el hijo no estaba haciendo las cosas como corresponde, había algo que había hecho mal y que tenía que pagar. Y que si seguía de la manera que seguía, no iba a tener mucho tiempo más de vida. Entonces esa decisión tan difícil fue hacer lo correcto, que con el tiempo lo entendí en ese momento, era el por qué lo haces. Las otras mamás de tus compañeros Sí, sí. de delito, ¿cómo eran? ¿O cómo son? Claro, yo lo entiendo no puntualmente desde una persona física, sino desde cómo se desenvolverían unas madres en ese contexto. Por ahí lo apañarían, lo resguardarían, no lo ¿Sería entregarían a la cómplice? ¿Lo y te tomás como que vuelve sería? cómplice. Por el hecho del rol maternal de querer al hijo y querer cuidarlo, te vuelve cómplice indirectamente, pero por ahí la madre no es consciente de la complicidad. Bueno, mi mamá fue todo lo contrario, pero yo creo que una madre en ese contexto por ahí lo hubiese resguardado al hijo, que no digo que esté mal porque el instinto materno te lleva a eso, pero creo que mi mamá dejó el instinto de lado e hizo lo correcto, que fue la decisión más difícil que calculo que debe haber tomado en su vida. Hoy, después de haber pasado cuántos años de ese momento, Como 20, 20 años más tarde, sí. em, ¿qué sentís que hizo tu mamá? ¿Hizo lo correcto? ¿Estuvo bien? No, yo, Eh, a ver, hoy estoy completamente de acuerdo, hubiese hecho lo mismo y más, y yo creo que no hubiese sido tan tolerante a que mis hijos sean de la manera que yo fui. Ella fue una luchadora porque estaba sola, se había separado de mi padre no nos daba mucha pelota, 3 pibes en ese contexto muy complicados, 3 varones. 3 varones complicadísimos, entonces nada, fue tremendo. Entonces le digo, gracias. Gracias, en ese momento por ahí no generó el impacto que hoy generó, pero gracias y de todas maneras porque con el tiempo entendí que esa decisión fue clave. Leí que, bueno, que estuviste en el pozo, en la cárcel. Contame un poquito, ¿cuándo empezaste a transformar tu personalidad? O sea, porque al principio creo que fue una situación que potenciaba aún más el Ezequiel Claro, delictivo. exacto, sí, sí. Yo hablo de la escuela delictiva, de los 16 a los 18, instituto de menores, fugándome de un lado al otro, donde es una previa escuela a la cárcel de mayores. Vos vas entendiendo contextos delictivos en el medio. A los 18 años, preso como mayor de edad. Cumplo 3 años de condena, salgo 7 meses en libertad y vuelvo condenado a 6 años y 8 meses. En el medio fue un proceso enorme de muchos años de estar privado de libertad. Perdón, me perdí la pregunta que me habías hecho. No, ¿cuándo fue el momento que empezaste a ver desde adentro?
que podías. Ah, perfecto, sí, sí. Y después de mucho tiempo de estar detenido, digo, ¿cuánto tiempo desperdiciado hacia atrás? Todo tiempo quemado, o sea, parte de mi etapa donde mi sueño cuando era chico era ser arquitecto, podría haber estudiado, podría haber sido un Ezequiel completamente diferente y hubo puntos de inflexión dentro de la cárcel, situaciones muy extremas que me llevaron a decir, esta no es mi vida, esto no es lo que quiero. Miraba para atrás y digo, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Y cuando empecé a entender el potencial que tenía a través de las herramientas que me dio Espartanos, siempre digo, Espartano creyó mucho más en mí que Que yo en mí vos. mismo. Entonces, esas herramientas y entender todo el potencial que tenía me llevó al punto de inflexión y después de situaciones puntuales muy extremas dentro de la cárcel, decir, no quiero más esto. Y empezar a proyectar un futuro hacia adelante y la convicción para poder sostenerlo. Leí que leíste Lo que el viento se llevó. Tremendo, Es tremendo. una de las películas más Más viejas que vieja de la yo historia, o sea, conozco. sí, sí. Contame o lleva a la audiencia a ver por qué estabas leyendo Lo que el viento se llevó. O sea, llegó a mí ese libro, pero sin esperarlo. Yo creo que todo tiene un porqué, porque ese libro tenía que llegar en el momento justo para generar un punto de inflexión en mi vida donde diga, este es el momento del quiebre. Yo había adquirido ese libro en una de las unidades penitenciarias y había aprendido encuadernación en un taller porque no tenía mucho que hacer, entonces digo, bueno, voy a despejarme un poco. En ese libro había guardado algo para defenderme en el caso de una situación media violenta dentro de la cárcel. Claro, Lo que el viento se llevó es un libro de 999 páginas, es una cosa así, parece la Biblia, y yo lo llevaba conmigo para poder llevar eso y protegerme. Me toca estar en una celda de castigos, donde la celda de castigos dentro de la cárcel es un buzón, una celda 2x2 completamente oscura, una cama de cemento, sin abrigo, condiciones terribles, donde yo creo que ya es una penitencia psicológica, es una tortura Claro. mental que hace el sistema carcelario para torturarte de esa manera porque no tienes herramientas de pena. ¿Cuál es la pena? La tortura. No, me parece que no termina dando la vuelta al ciclo, que es que las personas se rehabiliten. Bueno, en ese contexto, totalmente depresivo, o sea, en una oscuridad absoluta, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uno empieza a razonar. ¿Qué hago por mi vida? ¿Qué quiero el día de mañana? Y no tenía con qué salir de ese contexto. Y dije, tengo un libro. Y cuando di vuelta a la primera página fue tremendo. Me metí en el libro, entonces con el último rayito de sol leí hasta lo último. Y fue la primera sensación de libertad en mucho tiempo de estar detenido en mi vida. Y no solo físicamente en la cárcel, sino de mi cárcel mental, de las adicciones, del delito, de la fuga, del conflicto con mi familia. Y fue tremendo, me sacó de ese contexto de encierro y me trasladó a lo que pasaba en el libro. Exacto. Entonces Te metiste en el libro. era una sensación increíble. Ahí descubrí mi vínculo con la lectura y fue tremendo. Después leí El hombre en busca del sentido, que también me fascinó. Y ese fue el punto de quiebre donde empecé a pensar, ¿no? Dije, no fue el cambio rotundo. Empecé a pensar qué iba a hacer de mi vida el día de mañana. Después cuento que digo, lo que el viento se llevó una parte de mí y me empezó a proyectar una nueva parte de mi vida. Pero fue increíble ese libro. Coco, ayer, que también estuvo en Podpax, lo llamé y hablamos bastante de vos y me decía que cuando él estaba entrenando, vos pasabas y mirabas, pero no te metías. ¿Cómo Claro. fue ese momento? A mí me llamaba, yo estaba en la cárcel ya ahí proyectando un cambio, no sabía bien qué hacer, pero me vinculé con la educación. Siempre en el colegio, de muy chico, fui el mejor, o sea, soy muy chupamedia, me encanta aprender, me encanta competir, me encanta mejorar. Entonces, estaba estudiando, pero buscaba algo que me Te ayudara a motive. cambiar. Yo soy deportista toda la vida, jugué al fútbol de chico, fui a la colonia de vacaciones, me gusta mucho el deporte y mi vida hoy se basa a través del deporte. Y cuando corría en la cancha del penal, por cuestiones recreativas, vi un grupo de personas en el medio de la cancha que entrenaban rugby. Primero lo que vi fue una ronda de pibes en un contexto de encierro donde todo son risas, donde no existe eso. Los cuatro muros alrededor, policías con escopeta y ellos en un contexto completamente diferente al que yo veía. Coco y dos voluntarios más y en el medio la pelota de rugby que subía y bajaba. Y ese concepto de unidad y de ver la buena predisposición que tenía esta gente que digo, deja tiempo de su vida para donarle a chorros, digo, cuánto amor que tiene este tipo para dar.
eso me llamó mucho la atención y ahí fue donde me presenté y dije, che, quiero entrenar con ustedes. Y de ese día me cambió la vida Coco, porque aparte tiene una particularidad bastante especial y me lo dijo un día y me quedó muy marcado. Uno como se comporta en la cancha, se comporta en la vida. Obvio. Y al árbitro no le hablas y el primer valor que se te mete a través del deporte es el respeto. Y digo el deporte porque lo hablo en general. En general. El rugby tiene esos valores bien marcados, pero todo deportista tiene valores. Desde el que juega al bádminton hasta el que juega al vóley. Todo deporte tiene valor. Entonces empecé a entenderlo de ese lado y Coco, cuando me dijo uno cómo se comporta en la cancha, se comporta en la vida, armó 2 equipos y me tiró la pelota a mí, me dijo hay juego. Y con el tiempo lo entendí, a ver cómo se desenvuelve este flaco en la vida. ¿Y qué hice yo? Actué como en mi vida. Agarré la pelota, me la guardé, no era parte de nadie, me miré el ombligo completamente egoísta. Yo fui egoísta mucho tiempo, no me importaba mi familia, no me importaba nadie, era yo solo. Y en el momento que me dio la pelota dije, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Me guardé la pelota y me fui a golpear, porque entendía eso el rugby. Entonces enfrente tenía un flaco que ya llevaba tiempo entrenando y ya entendía el rugby de otra manera, de golpearme, de lastimar. Y cuando fui a lastimarlo, el flaco me dio un tackle completamente legítimo, 3 metros para atrás. Y esa fue mi segunda sensación de libertad después de mucho más tiempo de estar detenido. Y ese fue el punto de inflexión que yo necesitaba para el cambio. Después de ese tackle, esa descarga de energía negativa que uno carga durante mucho tiempo, de situaciones puntuales que le vienen pasando, cuando llegué a la celda del penal y me bañé, descargué y dije, esto es lo que quiero a un compañero de celda, yo no vuelvo más. Y al siguiente entrenamiento, uno de los fundadores, el negro Mendizábal, me dice, Baraja, vos cuando salga tenés laburo. Y ese factor de confianza fue determinante. Yo digo, negro era lo que me faltaba para proyectar el cambio. El deporte, la contención, la espiritualidad y la confianza de una persona que cuando vos recuperes la libertad apuesta todo a vos, ya está, era lo que necesitaba. Y ese factor confianza para mí es determinante. ¿Cuánto faltaba desde ese momento que te dijeron negro Sí, cuando no, tenés? dentro del año ese estaba próximo a recuperar la libertad, entonces uno va proyectando, porque salí de la cárcel con las manos atrás, o sea, no tenía ni medias, vivía de mi familia, entonces ya el hecho de tener garantizado un trabajo es una estabilidad. Tenías hijos ya ahí, ¿no? 2 hijos, Franco y Juliana, hoy son mayores de edad los 2. O sea, en el medio fui padre muy chico, aprender a ser padre, no entender lo que significa ser padre, no tener un buen vínculo con ellos, porque era un nene a los 18 años con mi primer hijo y recorriendo 20 cárceles. Entonces, me llevó mucho tiempo. Hoy tengo un vínculo mucho más lindo, más de conectarse, de poder estar. Sin embargo, todos los días sigo aprendiendo a ser padre. Entonces, sí, fui padre muy chico y hoy trato de desarrollar esa relación mucho más. Sé que además, obviamente, estás en Espartanos, pero me gustaría saber de adentro, ¿no? Si tuvieses la oportunidad o una varita mágica, mira, esto se lo pregunté a Julián en algún momento en otro contexto, ¿no? Pero si tuvieses la varita mágica, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo hago para que la reincidencia en los penales argentinos o del mundo sea lo menor posible? O sea, ¿qué se debería hacer? Te doy la varita mágica. Yo creo, y viviéndolo desde la experiencia, ¿no? Que creo que la penitencia carcelaria, esa ya prehistórica, no funciona y es evidente hoy como personas con herramientas pueden aprovechar las oportunidades. Hay delitos y delitos, ¿no? No vamos a meter a todos en la misma bolsa porque claramente hay personas que yo no tengo la verdad absoluta, pero creo que no hay forma de revincularlos con la sociedad. Hablo ¿Cómo qué, por ejemplo? de delitos sexuales, de, no sé, asesinatos y demás. Un delito en contra de la propiedad, hay un factor que es o la necesidad o la cultura en el medio, pero se puede modificar. En cuanto a las violaciones y todo ese tipo de cosas que hoy es más frecuente, yo creo que eso no sé, no tengo la verdad absoluta, pero no tiene remedio. Entonces yo hago el foco en el delito contra la propiedad, que son situaciones puntuales y donde yo me desenvolví. Yo creo que el hecho de la pena carcelaria como si no sirve como un modelo de reinserción. Y está claro hoy que con otras herramientas, por ejemplo, un pibe que estuvo 10 años de estar privado de su libertad, salió y subió a lo más alto del continente americano, sin tener la experiencia en la vida. Entonces, mirá cómo los pibes con herramientas pueden. Y soy el fiel ejemplo de muchos más ejemplos espartanos que hoy están en libertad y trabajan en empresas y vos decís, che, este pibe
jamás lo hubiese hecho. Yo hoy soy preparador físico, trabajo con personas en situación de calle, hoy cambié mi trabajo y trabajo en un área que tengo muchas responsabilidades. Entonces miro para atrás y digo, no lo puedo creer. ¿Y qué harías me imagino que todavía tenés amigos adentro de que están en prisión, o sea, de vuelta, tenés la varita mágica. ¿Qué cambiarías del sistema carcelario con esas personas que decís que tienen la capacidad de De reinventarse, sí, sí, de salir ¿Qué con... mejorarías? ¿O qué Yo, cambiarías? ¿O qué harías? claro, primero mejoraría, no digo que tengan condiciones de lujo, sino mejorar las condiciones y proyectar qué sociedad queremos. Entonces la varita sería qué herramientas damos dentro de la cárcel para que las personas cuando salgan no tengan otra posibilidad de error. Vos, o sea, si salís y te equivocás es una lección, no es un error. Entonces ya no mejoraría las condiciones de reinserción dentro del sistema carcelario. Eso digo como un impacto más contundente si proyectamos una sociedad mejor. A vos, cuando me acabas de decir que uno de tus momentos de quiebre fue, por ejemplo, cuando estabas en el pozo y pudiste leer, tenías justo el libro, ¿no? O sea, esa fue tu herramienta y tal vez alguien te iluminó. Pero hasta ese momento creo que la cárcel no es que te ayudaba, sino que tal vez te ponía más No, claro, todo la lo emoción contrario. negativa. Sí, siempre era mediante una emoción negativa y ante la oscuridad. La cárcel es una selva de cemento y si no hay un poco de luz, por ejemplo, el programa de Espartanos o el colegio o alguna situación muy puntual, la cárcel es oscuridad absoluta. Y hablamos hoy que se replica el modelo de Espartano en otras cárceles. Cuando no existía era oscuridad y la cárcel era cárcel. Hoy, hoy se vive de otra manera y vos tenés expectativas a futuro. Antes era sobrevivir los años de condena, tratar de salir lo más ileso posible, que no te maten o que no te pase absolutamente nada Y dentro de después lo la posible. incertidumbre de Y que después, cuando ¿qué me espera salís, el día de mañana? Y exactamente. volver a tu lugar de origen, donde estás limitado, donde el barrio te absorbe. Entonces es muy complejo salir de eso. Para los que no saben, que seguramente muchos no saben, saliste, creo que en agosto del 2015 o algo así. Sí, Octubre, perdón, octubre del octubre. 2015. Salí el 22 de octubre del 2015. Bueno, y te fuiste a ver al Perdón, Papa. salí el 22 de julio del 2015 y el 26 de octubre fui a ver al Fuiste a Papa. ver al Papa. Fui uno de los 11 expartanos, le llamamos a expartanos a chicos que hayan estado detenidos y recuperaron su libertad a través del programa. 11 personas en esas mismas condiciones tuvimos la posibilidad de viajar a Roma y ser entrevistados por el Era Papa. la primera vez que viajabas, me imagino, ¿no? En lo personal, tremendo. Yo Tremendo. había terminado el colegio secundario dentro de la cárcel y la historia del Imperio Romano me fascinaba y tuve la posibilidad de verlo por mis propios ojos y fue increíble. Yo era mi primer vuelo, el de todos, Sí, sí. de Seiza a Roma, en el medio nos comimos todo, fue un viaje tremendo y llegar a Roma, conocer la historia ahí y ser recibidos por el Papa en el Vaticano, creo que era un viernes a las 5 de la tarde, una audiencia privada, nosotros solos en Santa Marta y recorrer el Vaticano de noche solos. Y Increíble. si vos estabas pensando ahí y decías hace 2 meses estaba dentro No lo podía creer, no lo podía creer. o sea, ¿cómo manejás la cabeza en ese momento, Y hay no? que ser frío, hay que ser razonable, hay que estar bien plantado y yo siempre digo que a mí la convicción fue lo que me llevó a hoy estar hablando con vos, si no hubiese sido débil y vulnerable al entorno nuevamente, pero dije, me propuse a no ser vulnerable nuevamente al entorno y mantenerme firme en mis convicciones, que era ante la limitación tomaré agua, pero me voy a mantener acá con mi familia, que es lo que me sostiene y que al final de cuentas son los que están conmigo en el día a día. Entonces eso es lo que me da fortaleza de mantenerme de esa manera. ¿Qué te dijo el Papa Francisco? A mí, nos dijo en general claro, que en lo particular a mí me marcó mucho. Y él hizo una referencia, primero es, che, preséntense, bueno, yo soy Ezequiel Baraja, yo Lenano Santi, yo soy el director del penal, yo soy el juez de ejecución tal, el juez que me había liberado a mí, en mi causa anterior, pues yo tuve 2 condenas, y cuando no lo podía creer, entonces estaba el director del penal, un abogado, un empresario, un ex convicto, fulano, le dice, esto es integración, dice, esto hay que replicarlo en todo el mundo. Y ahí se la puso la vara más alta a Coco, como, che, expandí esto porque realmente es por acá. Y él nos dijo una frase
que está relacionada con el rugby, con la vida en general, que van cantando los sandinistas cuando van subiendo en la montaña, que es el título del libro de Espartanos. Y ellos van cantando que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y él dice, en la vida vos te caes y te levantás. Y en el rugby vos te caes y te vas a tener que levantar inevitablemente porque vas a perder como en la guerra. Entonces, en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Me levanto y sigo adelante. Y eso, cuando lleguemos a la montaña, fue lo que me dio energías para levantarme y seguir de pie. Es increíble, la verdad que no sé si mucha gente conoce toda esta historia. Tengo ahí algunos datitos también. Em, Fuiste a la Concagua, ¿no? Entonces subiste a la Concagua con un grupo de gente y fueron solo dos que hicieron cumbre, Exacto. Julián y vos. Y tengo Sí. una joyita de Julián que me dice que vos siempre tenías comida. Siempre. Siempre tenías comida y que era como un tic tuyo, ¿no? De que por las dudas, que si alguien Las pregunta, provisiones por sobre todas las cosas. contame por qué. No entendía muy bien la montaña y siempre le estaba alerta. Che, y siempre es por si falta, por si las dudas. Entonces, estaba preparado ante cualquier situación. Yo no me iba a quedar sin mi cepillo de dientes, no me iba a quedar sin mi dentrífico y no me iba a quedar sin comida en el medio de la montaña. En el medio me podía faltar todo. No sé, lo entendía de esa manera. Entendía que en la montaña no me podía faltar comida ni agua, porque si no me iba a morir. Entonces, lo veía por ahí y en un momento se volvió muy gracioso. Pero sí, subí a la Concagua en el 2018, llegan a Coco, un proyecto que se llamó Summit Aconcagua 2018, a través de Matías, quien fue el que armó todo este proyecto. Y fue tu primer montaña, porque Claro, además encima claro, yo subiste otras. no tenía experiencia en la montaña, la primera propuesta fue la Concagua, no tenía ni idea ni dónde quedaba, ni cuántos metros, ni qué significaba la Concagua. Me llama Coco un día y me dice, Baraja, ¿cómo te ves para ir a la Concagua? Hola Coco, Baraja, ¿cómo te ves para ir a la Concagua? Ese fue el mensaje. Le digo, pará, ¿qué es la Concagua? No, bueno, me cuenta, me dice, bueno, se armó un programa así, donde buscan historias de vida que hayan pasado alguna adversidad a través del deporte. Entre todo ellos estaba Fabricio Berto, Paula Pareto, Silvio Velo, Julián Huech y un montón de personajes más que a mí me motivaban un montón. El programa empezó el 18 de febrero del 2018, empezamos a subir, fuimos 16 los participantes. Cuestiones que de los 16 solo hicimos cumbre 2. El 3 de marzo, yo cumplí años el 2 de marzo ahí arriba, con una tormenta de nieve increíble en la carpa, con nieve hasta acá arriba. Y el día de cumbre salimos dos personas, Julián Huech y yo, con 25 grados bajo cero, la nieve por la rodilla, un clima totalmente adverso. E hicimos cumbre a las 7:05 de la tarde. Sí, pero me dijeron que faltaban 500 metros y vos casi... Ah, perdón, claro, en el medio empezamos a subir y ahí donde lo relaciono con el libro. Claro, la montaña se vuelve muy cuesta arriba y el paso a paso en la montaña es un pasito a la vez y es respirar y es una locura, es muy mental. Entonces ya deja de ser físico y es fortaleza mental. Llegamos a los 6.400 metros y ahí es donde me cae la ficha, me siento mal, me descompongo, devuelvo. Y empiezo a escuchar al guía que le dice éramos 4 hasta los 6.400 metros, después de ahí solo seguimos 2. Y cuando yo me siento mal y le digo al guía, che, me voy. Y ahí empiezo a pensar, digo, bueno, ya no me importan los espartanos, no me importa nada, me quiero ir a mi casa, la estoy pasando mal. Y escucho que uno de los guías le dice al resto del equipo, bueno, ahora cuando Ezequiel se baje, puede aprovechar a alguno de ustedes y bajarse también. Y eso fue letal. Ezequiel se baje, todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Todo, digo, no puede ser. Digo, ¿cómo juega la cabeza en ese momento? Me sentí bien. Después digo, no, para que me sienta mejor. Y seguí subiendo y se bajaron el resto. Y a medida que iba subiendo yo también me iba sintiendo más liviano porque era ir dejando mochilas que venía cargando muchísimo tiempo, el odio, el rencor, el entender por qué lo que me pasaba de chico sin tener culpa de nada. Digo, fueron un montón de mochilas, el perdonarme a mí mismo, el perdonar a los que me hicieron daño. Fue llegar a la cumbre liviano. Y cuando llegué a la cumbre con Julián, que en el medio pasaron un montón de cosas para llegar, 7:05 de la tarde, cuando me arrodillé y extendí los brazos, detecté algo, comprobé algo que me dijo Coco
un día saliendo de la cárcel, yo trabajaba para la fundación, daba clases dentro de la cárcel a pibes que estuvieron presos conmigo y me dijo simplemente esto. Me frenó, nos saludamos y me dijo, Baraja, vos no tenés techo. Cuando llegué a la cumbre de la Aconcagua Qué y me bárbaro, arrodillé, estiré los brazos, todavía se me pone la piel de qué gallina, bárbaro. entendí que yo siempre me puse mis propias limitaciones, que mis techos era yo. Vos mismo. Mis propias limitaciones era la droga, los pibes en la villa, el delito, el hacer las cosas completamente mal. Y cuando extendí los brazos ahí dije, no, no, o sea, la vida tiene mucho más para mí. Y el bajar y el seguir reinventándome y el que te inviten a otra montaña y también lograrlo y que te inviten a otra y también lograrlo. Entonces, digo, ¿cuáles son nuestros límites? No tenemos, es seguir proyectando, seguir mejorando, seguir potenciándose, es ser mejores personas todos los días y eso te va a dar herramientas para pararte ante la vida de una manera más contundente. Es espectacular, Ezequiel. Para los que no saben, también se fue a Rusia, al Monte Elbrus Sí, y al Kilimanjaro. exacto, de las 7 montañas más altas del mundo, Hiciste 3. hicimos 3, el Impresionante. monte Elbrus en Rusia, que es la montaña más alta de Europa, y el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África. Así que dentro de la experiencia personal, yo soy un agradecido de la vida y creo que Dios tenía esto destinado para mí, porque si no, no tiene sentido. Y agradezco todo lo pasado porque son experiencias de vida. Mi cuerpo está marcado por todas esas experiencias, lleno de cicatrices, la vida me cagó a palo literalmente, pero creo que me fortaleció para, a través mío, generar una herramienta de cambio. Y entonces, desde ahí yo me paro en el día a día y asumo esa responsabilidad como tal. Ezequiel, si tuvieses a Ezequiel de 13 años, antes de cometer el primer delito, hoy, ¿qué le decís? Me mataste. Eh, Sería muy difícil hablarme a mí mismo en esa edad porque creo que hice todo mal. Sí me gustaría mostrarle el futuro post decisiones que tomás en esa edad que no tenés ni idea del impacto que podés generar. Y le diría, no, no desperdicies tu vida, tenés mucho futuro por delante. Valorá lo que tenés, valorá a tus viejos, perdoná y amá por sobre todas las cosas. ¿Cuándo te perdonaste? Llevó mucho tiempo perdonarme. Creo que me fui perdonando a medida que iba descargando esas mochilas que te digo, porque no entendía lo valioso de la vida. Una charla que tuve, pues siempre fui privilegiado de poder dar charlas con personas que marcaron un antes y un después. Roberto Canessa, tuve la posibilidad de compartir una charla con él y él dice, uno no aprende a valorar los pequeños momentos de la vida hasta que lo pierde, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, ese fue como mi punto de inflexión, empezar a valorar las cosas antes de perderla. Entonces yo le diría a ese Ezequiel es valorar lo que tenés, hacerte fuerte de esto porque el día de mañana no sabes lo que te espera. Entonces me parece que eso es lo clave para mantenerse fuerte. Hoy miras a tus 2 hijos, que me decís que son ya mayores, ¿no? ¿Qué le tratas de transmitir? Trato de transmitirle el cómo es el día a día y cómo se tienen que parar ante la vida, el aumentar buenos hábitos, es hacerse fuerza a través del deporte, el trabajar, la responsabilidad, el ser buenas personas, el comprometerse con la sociedad. No somos seres que vinimos solos, o sea, siempre hay algo, hay alguien que con un detalle le puedes cambiar la vida. Yo particularmente hoy trabajo de eso, más desde un área social, desde el gobierno, pero dejando el gobierno de lado, desde un área social donde yo, a través de mi historia de vida, puedo tener un impacto con personas que otra persona no lo puede lograr. Entonces trato de darles esas herramientas a mis hijos que sean una herramienta de cambio y si no lo son, que sean lo mejor que puedan ser dentro de lo que a ellos les gusten. Nosotros estamos para acompañar siendo padres y yo no tengo por qué definirte a vos tu vida. Vos vas a ir descubriendo la vida y en el medio voy siendo yo quien te acompañe en los errores, en las virtudes y en todo lo que vos vayas proyectando. Siempre y cuando acompañándolo dentro de los parámetros normales. Pero eso yo lo que trato de fomentar, de que sean buenas personas, de que hagan y traten de lograr lo que se propongan, por sobre todas las cosas que hagan foco en el estudio y en el trabajo, que eso es lo que le va a dar fortaleza en la vida. Leí también que inclusive tuviste como 200 personas a cargo, ¿no? Es En el tremendo, sí. gobierno. Yo hoy puntualmente me recibí de preparador físico, doy clases, soy entrenador, por la mañana doy clases, después trabajo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en el área del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Vengo de la red de atención que trabajaba con personas en situación de calles, en su complejidad absoluta. Yo hago un paralelismo de las personas privadas de su libertad y las personas que están en situación de calle. El que está en situación de calle está privada de su propia libertad, de la droga, de situaciones puntuales que lo llevaron en la vida a estar en la calle. Y digo, y cómo la sociedad a veces excluye de un pequeño gesto a personas que están tiradas en la esquina, preso en su propia cárcel, y nosotros por nuestra dinámica diaria no nos paramos, no A detenemos verlo, un segundo a a preguntarle, mirarlo. ¿estás bien? Y te puedo asegurar que el estás bien, cuando te devuelven algo, a vos te cambia la vida. Porque entendés que con una pequeña palabra una persona está esperando eso. Y lo veo día a día y hay muchos pibes que con ese pequeño gesto, sin poner nada económico en el medio, sino por prestarle atención y decirle, boludo, levantate, vamos al colegio, vení, come algo, bañate, ya le cambiaste la vida a una persona. Entonces, me tocó entender la realidad de cómo podemos generar cambios con pequeños detalles. Entonces, vengo de esa situación, gerente, digo, ¿en qué momento llegué a esto? Teniendo una nómina de casi 800 personas a cargo, 60 móviles a mi responsabilidad. No dormía, soy muy demente, muy del trabajo, del estar Del hacer. constantemente. Y hoy cambié esa área y estoy dentro de lo social, pero haciendo foco en barrios populares, por ahí para anticiparnos a que un pibe en las mismas condiciones que yo estuve llegue a pasar por lo que yo pasé. Entonces, por ahí nos podemos anticipar. ¿Qué mensaje le das a la gente justamente que pasa por al lado de la gente en situación de calle? ¿Qué debería hacer? Detenernos un segundo, ¿no? No nos comprometamos a querer hacer cosas que por ahí no nos salen, pero con el hecho de que detengas un segundo, pienses, che, le estará pasando algo, no te digo interactuar, relacionar, pensalo, 2 segundos, ese es el punto de partida. En el siguiente por ahí te animás a conversar. Me encanta. También hablando con Coco, sé que están a punto de inaugurar el club enfrente ahí del Soleil. Sí, sí. Están súper emocionados. Eso es tremendo también, porque es el sentido de pertenencia. Justo hablaba con Mati antes de la charla, digo, ¿cuál es el fin? En la cárcel aprendés a jugar al rugby, listo, te motiva, el partido más difícil es afuera, donde la camiseta de Totalmente. espartano la tengo que representar con los valores que a mí me dieron en la cárcel. Entonces, el partido más difícil realmente es afuera. Y el hecho de tener un lugar propio donde los pibes, porque muchos Y pibes, aparte, divino el lugar. claro, claro, muchos pibes lo que salen vuelven a su lugar de origen y ese contexto es complicado. A mí, mi situación personal, digo, tuve una historia de vida muy diferente a espartanos que por ahí nacieron condicionados. Yo nací en el medio y malas elecciones me llevaron a donde estuve. Pero digo, ese lugar, ese punto de referencia para pibes que no tienen un lugar donde le den buenos hábitos, es importantísimo. Para mí es importantísimo y también es el punto de partida para proyectar, replicar esto a un nivel que no tenga escala. Ilimitadamente. Claro, exacto, que sea infinito y que reinvente a muchos más pibes y quien no tenga un lugar en el mundo lo encuentre en este lugar en Qué Espartanos. lindo. Mamá vive. Mamá vive, papá vive, mi abuela vive. ¿Y? Es una locura. Yo digo, soy un privilegiado de la vida. Eh, Mi padrastro, quien era como mi papá, falleció hace poco, lo perdimos hace poco, que para mí fue un pilar fundamental. Lamentamos la partida, pero digo, soy un privilegiado de la vida. Sigo teniendo a mi abuela, entonces digo, creo que cuánto desperdicié de mi vida siendo tan privilegiado en la vida. Hoy valoro mucho lo que tengo, por eso digo, valoro lo que tengo. Cuando no lo tenga lo voy a desear un montón, entonces digo, valoro mucho el día a día, proyecto mucho en el futuro y trato de todos los días ser lo mejor que puedo hacer. Y hoy mamá, cuando te mira, No, es tremendo, es tremendo. Mamá no puede entender el cambio y che, yo estás creo en... que sí puede Claro, entenderlo. sí, O sea, no, claramente, claro, lo que digo es, el impacto que generó en ella fue increíble, porque mi mamá lo padeció y fui yo quien generó tantos problemas en la familia, entonces hoy llena de orgullo. Es más, voy a un programa, una entrevista y yo por ahí soy muy colgado. No me avisaste nada y ella anda buscando, googleando y se siente completamente orgullosa y creo que puede dormir en paz de que su hijo está haciendo la cosa como corresponde. Pax quiere decir paz, justamente, y nosotros tratamos de transmitir justamente todos estos buenos valores. Tu historia realmente es inmensamente inspiradora.
da mucha esperanza, mucha fe, mucho. ¿Cuál es tu momento de paz? Mi momento de paz, qué difícil encontrar un momento de paz en la vida cotidiana. Yo encuentro momentos haciendo deporte. Es donde es mi cable a tierra, donde por ahí toda mi desesperación del día, todos los momentos, por ahí los disgustos y demás, se van a través del deporte. Porque es lo que a mí me pone los pies sobre la tierra, es lo que me descarga, es lo que me hace sentir bien y creo que ese es el momento de paz. Y cuando me puedo relajar completamente y digo, bueno, en este momento suelto, quedo en mi casa tranquilo, me relajo, comparto, esos son mis momentos de paz. ¿Y cuando vayas a escribir un libro o no? Lo tengo pendiente, estoy pensándolo por dónde lo encaro o cómo lo empiezo, porque creo que se puede segmentar en un Una montón. hoja a la vez. Claro, es una hoja a la vez, empezar a escribir y después ordenar las ideas, pero sí, me encantaría. Ya tengo hijos. En la primaria, en el primer grado, planté un árbol, me acuerdo con Te mi falta el maestra, libro. y creo que me falta escribir el libro. No, igual un inmenso honor tenerte, Ezequiel, la verdad que sos increíblemente inspirador, te agradezco muchísimo. No, y yo te quiero agradecer a vos porque vos también sos una gran inspiradora del cambio, o sea, saliste de una situación personal muy particular y hoy estás dando posibilidades a otras personas que por ahí con particularidades diferentes pueden contar que sí se puede. Hay que estar convencidos Absolutamente. de que se puede. Sos el fiel reflejo, soy el fiel reflejo y hay muchas más personas que claramente muestran de que se puede. Así que gracias a vos. Gracias, Ezequiel, un Un honor. placer. Una genia.